Buenas tardes, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy nuestra cápsula número 148 cápsulas, cuyo único objetivo es el que se incremente la cultura jurídica de la sociedad desde nuestro espacio. Recuerden que tenemos diversos canales de comunicación de nuestro programa Cultura Jurídica Televisión, que es el canal en YouTube que se llama precisamente Cultura Jurídica Televisión, nuestro canal de Telegram, Cultura Jurídica Televisión también, y nuestro grupo en Facebook que también se llama Cultura Jurídica Televisión, donde ustedes podrán encontrar los videos, las cápsulas que hemos compartido, así como algunos materiales didácticos para estudiantes de Derecho, Criminología, videos de audiencias, videos de conferencias, ponencias, etcétera, que bueno, pues hemos recopilado durante estos últimos años. Y bueno, el día de hoy nuestra cápsula número 148 trata un tema que me han comentado mucho, que quizá a lo mejor en algún momento lo llegamos a comentar, y es el tema de la desconexión digital. ¿A qué se refiere el derecho a la desconexión digital? Y bueno, su fundamento legal es el artículo 64 bis de la Ley Federal del Trabajo, una reforma pues relativamente reciente que se hizo en el tema de que los trabajadores, tanto de empresas públicas como privadas, puedan desconectarse de llamadas telefónicas, de mensajes en celular, de correos, durante las horas no laborables. Esto quiere decir que todas aquellas empresas tienen el deber, la obligación de evitar tener comunicación digital, ya sea un mensaje, ya sea un correo, fuera de los horarios laborales. ¿Con el ánimo de qué? Pues con el ánimo de que el trabajador, aparte de que pues con el tema de la pandemia, muchos trabajadores que estaban presencialmente en nuestros lugares de trabajo, por un tiempo dejaron de hacerlo, lo hicieron en sus casas a través de medios digitales, de su ordenador, de su lap. Esto generó en los trabajadores mucho estrés. De hecho, a mí en lo personal, que bueno, estábamos en una oficina, aunque tratábamos temas online, nos pasan a nuestra casa, hacemos las actividades ya de manera remota, y desafortunadamente pues inmediatamente lo primero que se nota pues es el estrés, la tensión, mensajes de correo, por teléfono, llamadas a cualquier hora del día, y bueno, pues eso obviamente es indebido porque según una última estadística de la OCDE en relación con el tiempo que los trabajadores pasan en cuestiones laborales, rebasa mucho el promedio de los países miembros de la OCDE. Esto quiere decir que dedican menos tiempo al ocio, a su familia, a actividades recreativas, con tal de, o más bien dicho, con aspectos de carácter laboral, cosa que a lo mejor muchos trabajadores dicen, bueno, a lo mejor me adapto, lo puedo hacer, puedo incluso hasta quedarme más horas cerca del ordenador o atendiendo mensajes, pero lo que no se piensa es las consecuencias que en la salud de los trabajadores tiene estos temas en el mediano y largo plazo. Incluso hay estudios igualmente de la OIT que pues esto genera a la larga mucho estrés, problemas físicos, hipertensión, malestares estomacales, dolores de cabeza, etcétera. Esto quiere decir que el hecho de que el trabajador pase más allá del tiempo de su jornada laboral atendiendo mensajes o comunicaciones vía digital de su centro de trabajo, pues esto va a generar un problema de salud que incluso puede llegar a ser grave, ¿no? Sobre todo porque pues ya pone en riesgo la estabilidad, la emocional, física del trabajador. Y ya hay muchos países, pues sobre todo a raíz de la pandemia, fue algo que se dio mucho a raíz de la pandemia, con el cambio de actividades presenciales a actividades remotas,
y se vio la necesidad de que pues se aprobara estas reformas a la Ley Federal del Trabajo en relación al tema de la desconexión digital. Incluso la propia ley en algunos otros países, y en México no es la excepción, se prevén multas de hasta 25,000 pesos para las empresas, para los patrones que incumplan con esa disposición de mantener desconectados a sus trabajadores fuera de su jornada laboral. Si un trabajador entra a las 8 de la mañana y sale a las 6 de la tarde, ya no puede recibir ni antes de su jornada ni después ningún tipo de comunicación digital, correo, WhatsApp, llamada telefónica, etcétera, porque ya se estaría incumpliendo con este tema. Desafortunadamente, yo haciendo un sondeo con los compañeros, en este caso docentes y otros trabajadores, lamentablemente las empresas, a pesar de que existe ese derecho a la desconexión, todavía incurren muy frecuentemente en molestias, en estar en comunicación con su trabajo fuera de los horarios laborales. De hecho, me comentaba un maestro de que siempre citaban a junta a la hora de la comida. Oye, pues si es mi hora de comida, ¿por qué citas tú como patrón a reuniones en ese horario? Eso es indebido. Ahora bien, muchas veces ahora con el famoso WhatsApp, que es un medio de comunicación digital pues muy usado, vemos que también muchas empresas quieren absorber o quieren que el trabajador haga actividades fuera igualmente de sus horarios laborales, e incluso alumnos mandan mensajes, etcétera. Entonces, todo esto pues está en franca contravención con ese derecho a la desconexión. Y bueno, pues aquí el llamado a las autoridades laborales en cada uno de los estados y a la Secretaría del Trabajo es que pues atiendan las denuncias, las quejas, y también, ¿por qué no?, hagan supervisión a los centros de trabajo, porque desafortunadamente se sigue incumpliendo con esta normatividad, y sobre todo porque pues no el trabajador ni el patrón obviamente se pone a pensar en las consecuencias en el mediano y largo plazo que este tipo de estrés, que este tipo de ansiedad que genera el tener una comunicación continua, incluso a horas de la noche, con el trabajador, que bueno, pues obviamente pues tiene derecho a descansar, tiene derecho a hacer otras actividades de carácter familiar, etcétera, y no estar atendiendo cuestiones de carácter laboral. Por ahí hay un artículo muy interesante que tuve oportunidad de leer, que está publicado en la página de la OIT en relación con este derecho a la desconexión digital, que bueno, ya muchos países lo han adaptado. México fue uno de los recientemente introdujo y hizo una adición al artículo de la Ley Federal del Trabajo que hemos mencionado, para que pues ya se haga patente este derecho a la desconexión digital, ¿no? Eso sobre todo por una inquietud que han tenido varios seguidores en relación con este tema. Ya habíamos comentado en algún momento algo muy breve en relación con ello, pero no habíamos hecho una cápsula completa en relación a este derecho a la desconexión digital, ¿no? Y bueno, también por ahí quedó en el tintero de que, bueno, finalmente el Senado aprueba ese famoso plan B para acotar las atribuciones del INE. La semana pasada fue la votación que se aprobó por mayoría, y que bueno, se acotan las facultades, el presupuesto a este mega órgano que se dejó mucho crecer, que es el INE, las elecciones más caras del planeta. Y bueno, sobre todo lo que se quiere es eficientar los recursos humanos y materiales para que con menos se haga más, y sobre todo que no afecte a la plantilla laboral o los trabajadores eventuales, que realmente sobre ellos se sostiene los procesos electorales, sino básicamente el tema es cuánto dinero reciben los partidos políticos y el dinero los salarios que reciben pues los altos funcionarios del INE, que están totalmente fuera de contexto de lo que se paga a otros trabajadores en algunos otros organismos
de carácter autónomo, ¿no? Pues bien, esto era lo que quería comentar en esta nuestra microcápsula ya, la número 148, y bueno, pues invitándoles a que puedan compartir nuestras cápsulas y nos puedan seguir, igualmente puedan enviarnos sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes en relación con estos temas que hemos comentado en nuestras microcápsulas. Muchas gracias, que estén muy bien y que tengan un excelente tarde y fin de semana.